dato para empezar que, la verdad, a mí me vuela la cabeza. Ahora mismo, la superficie de la piel de todos se está reemplazando por completo. Sí, es un proceso constante. Tarda como 2 meses, ¿no? Y el revestimiento del intestino, que ese sí que no para, se renueva cada 3 a 5 días. Es una locura. Totalmente. Y esto pues nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo le hacen las células? Ajá. ¿Cómo crean copias perfectas de sí mismas para reparar un tejido? O por otro lado, ¿cómo generan células que son únicas para la reproducción? Claro. Hoy nos vamos a sumergir justo en eso, en los 2 procesos clave de la división celular, mitosis y meiosis, basándonos en los textos de biología que estuvimos realizando. Y fíjate que no son solo procesos al azar, ¿eh? No, para nada. Son como un baile, una coreografía molecular perfectamente sincronizada, donde cada paso está medido al milímetro. Me gusta esa analogía. Es que es la base no solo para que un organismo viva y crezca, sino para que una especie entera pueda continuar. Si alguien se equivoca en un paso, todo el baile se puede arruinar. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Entonces, antes de que una célula pueda siquiera pensar en dividirse, tiene que prepararse. Exacto. Me imagino que no es algo que decida de un momento a otro. Esto suena como la biografía de una célula que se prepara para el evento más importante de su vida: duplicarse. ¿Cuál sería el primer capítulo? Me encantó lo de la biografía. El primer gran capítulo y el más largo de todos es la interfase. Interfase. Y ojo, porque aunque el nombre suena a intermedio o a descanso, es todo lo contrario. ¿Ah, sí? Es un periodo de actividad frenética, de pura preparación. Lo podemos dividir como en 3 momentos clave. A ver, ¿cuáles son? Primero está la fase G1. Aquí la célula es como un adolescente en pleno estirón. Crece, come mucho, o sea, metaboliza. Y duplica todos sus muebles, que serían los organelos. Se pone fuerte, junta todo lo que va a necesitar. Justo. Entendido. La etapa de crecimiento. ¿Qué sigue? Luego viene la fase S, de síntesis. Este es el evento estelar de la preparación. Ok. Aquí es donde la célula duplica su posesión más preciada, el ADN, el manual de instrucciones completo. Y lo hace de una manera muy inteligente, que se conoce como semiconservativa. Semiconservativa. Eso suena bastante técnico. ¿Qué significa en términos simples? Pues significa que cada nueva molécula de ADN no es 100% nueva. ¿Cómo? ¡Qué buen sistema! Así se reducen los errores de copia. Asegura una copia casi perfecta. Fue una idea de Watson y Crick. Y luego, Mendelssohn y Stahl lo demostraron. Órale. ¿Y después de duplicar el manual, qué pasa? Entramos en la fase G2. Es como la última revisión antes del gran evento. La célula crece un poquito más, pero sobre todo funciona como un control de calidad final. Checa que todo esté en orden. Exacto. Revisa que el ADN se haya duplicado sin errores y que todas las piezas estén listas. Una vez que pasa esta inspección, la célula tiene luz verde para entrar en la fase M. Que ya es la división en sí. La división en sí. Un momento. Esto me genera una duda. Este ciclo parece ser para células que se dividen todo el tiempo. Ajá. Pero ¿qué pasa con las que no lo hacen? Pienso en algunas neuronas, que se supone que nos duran toda la vida. ¿Ellas no tienen este ciclo? Excelente punto. Esas células se salen de la autopista del ciclo celular y toman una salida de descanso llamada estado G0. 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 No están muertas ni inactivas, ¿eh? Siguen chambeando, cumpliendo su función, pero han puesto en pausa el programa de división. Algunas, como las neuronas, se jubilan en G0 para siempre. Ok. Otras pueden estar ahí de forma temporal, esperando una señal, como una herida, para volver a la autopista y empezar a dividirse para reparar el daño. Entendido lo de las células retiradas. Pero volvamos a las que sí siguen, a las que pasan ese control de calidad de G2. Ahí empieza el verdadero espectáculo de la división, me imagino. Precisamente. Si la interfase fue la preparación para la fiesta, ¿cómo es la fiesta de la mitosis? Exacto. La mitosis es la ejecución. Y su objetivo es muy claro: crear 2 células hijas que sean clones genéticos perfectos de la célula madre. Una fotocopiadora. Es la fotocopiadora del cuerpo tal cual. Gracias a ella, crecemos, reparamos heridas y reemplazamos los millones de células que mueren cada día, como las de la piel que mencionabas. Me gusta la idea de la fotocopiadora. ¿Y cómo funciona?
¿Cuáles son los pasos para que la copia salga perfecta? Es una secuencia de etapas muy visuales. La primera es la profase. Profase. El ADN, que estaba todo desenrollado, empieza a compactarse brutalmente. Es como tomar kilómetros de hilo y enrollarlos en carretes muy pequeños. Los cromosomas. Ah, los que vemos en los libros. Esos. Y para este punto, cada cromosoma ya es doble, formado por dos copias idénticas, las cromátidas hermanas, unidas por el centro. O sea, la célula empaqueta sus manuales de instrucciones en volúmenes manejables para poder repartirlos. Justo. Y mientras eso pasa, se empieza a construir un andamio de microtúbulos, el uso mitótico. Que es la maquinaria para moverlos. Exacto. Después, en la prometafase, la membrana del núcleo se deshace y los microtúbulos de ese andamio por fin pueden enganchar a los cromosomas Ok, ¿y cómo los enganchan? por una estructura de proteínas que tienen en el centro, el cinetocoro, Y una vez que están todos enganchados, ¿a dónde los llevan? a la fase de máximo orden, la metafase. Los microtúbulos tiran y aflojan de cada cromosoma hasta que todos quedan perfectamente alineados en una fila en el puro centro de la célula. En la placa metafásica. Exacto. Es un momento de tensión y equilibrio perfectos. Me parece increíble. O sea, la cantidad de controles que tiene la célula. Es como si antes de lanzar un cohete, verificaran millones de veces cada tornillo. Totalmente. Un solo error y todo podría salir mal. ¿Hay algo que supervise esta alineación? Absolutamente. De hecho, acabas de describir el punto de control del ensamblaje del uso. La célula se detiene ahí, en la metafase, y no avanza. Se frena. Se frena, hasta que confirma que cada uno de los cromosomas está correctamente enganchado a los microtúbulos de ambos lados. Tiene sensores moleculares En cada cromosoma. en cada uno. Y si uno de esos sensores grita, oigan, a mí no me han sujetado bien, todo el proceso se detiene en seco. ¡Wow! Es un sistema a prueba de errores increíble. Y cuando todos los sensores dan el ok, ¿qué sucede? Sucede el momento más dramático, la anafase. A ver, Se da la orden de separación. Las proteínas que mantenían pegadas a las cromátidas hermanas se disuelven de golpe y las cromátidas se separan. se rompen. Y ahora ya son cromosomas independientes y son arrastrados violentamente hacia extremos opuestos de la célula. Es una carrera hacia los polos. ¡Wow! Y una vez que llegan a su destino, ¿misión cumplida? Casi. Esa es la telofase. Los cromosomas llegan a los polos y empiezan a relajarse, a desenrollarse otra vez. Vuelven a su estado normal. Sí, y se vuelve a formar una membrana nuclear alrededor de cada grupo, creando dos nuevos núcleos. Y casi al mismo tiempo, el resto de la célula, el citoplasma, se divide en dos. La citocinesis. Exacto. Y ahora sí, tenemos dos células nuevas e idénticas. Oye, ¿y esta división final ocurre igual en todas las células? Me pregunto cómo lo hace una célula vegetal, con esa pared dura de celulosa. Es una distinción clave. No se la puede simplemente apretar por la mitad, ¿o sí? Tienes toda la razón. Las células animales, que son flexibles, hacen justo eso. Se forma un anillo de proteínas como un cinturón que aprieta la célula por la mitad. La estrangula. La estrangula cada vez más hasta que se parte en dos. ¿Y las plantas? Las plantas, con su pared rígida, son más creativas. En lugar de estrangularse desde afuera, construyen un muro nuevo por dentro. Por dentro. ¿Cómo? Pequeñas vesículas llenas de material de pared celular se juntan en el centro y se empiezan a fusionar, formando una placa celular. Ah, ya. Esa placa crece como una pared en construcción, del centro hacia los bordes, hasta que choca con las paredes exteriores y divide la célula en dos. Clarísimo. Entonces, la mitosis es esta máquina perfecta para hacer clones, fundamental para crecer y repararnos. Exacto. Pero para la reproducción sexual, para que las especies evolucionen, hacer clones no sirve de mucho. Se necesita variedad. Ahí entra el otro proceso. Supongo que ahí entra la meiosis. Exactamente. Si la mitosis es una fotocopiadora, la meiosis es una máquina de barajar cartas. Me gusta eso. Su propósito es totalmente diferente: producir células sexuales, los gametos, Espermatozoides y óvulos. esos, que tienen justo la mitad del material genético. Por eso necesita dos divisiones seguidas, meiosis 1 y meiosis 2, y el resultado son 4 células.
y ninguna es idéntica a la original, Ni entre sí. ni entre sí. Una máquina de barajar cartas. ¿En qué momento se barajan esas cartas genéticas? La magia ocurre al principio, en la profase 1. Es la etapa más larga y compleja de todas. ¿Ok? Aquí pasa algo que no ocurre en la mitosis. Los cromosomas homólogos, O sea, el par, el que heredamos del padre y el de la madre. esos mismos, se buscan, se encuentran y se abrazan. Se aparean de forma muy íntima. ¿Y qué pasa en ese abrazo? Intercambian pedazos. El cromosoma de origen paterno le da un trozo al materno y viceversa. A esto se le llama recombinación o entrecruzamiento. O sea, literalmente rompen y pegan fragmentos. Eso debe crear combinaciones totalmente nuevas. Precisamente, es la fuente principal de la diversidad genética. ¡Qué locura! Después de esa barajea, la meiosis 1 separa a los cromosomas homólogos, la pareja completa. Y luego, la meiosis 2, que es muy parecida a una mitosis, separa las cromátidas hermanas. Y el resultado final son 4 células con la mitad de los cromosomas y cada una con una combinación de genes única. Única en el mundo. ¿Y esto funciona igual para crear un espermatozoide que un óvulo? Porque son células súper diferentes en tamaño y función. El proceso de los cromosomas es el mismo, pero el reparto del resto de la célula es muy distinto. A ver, ¿cómo? En la formación de espermatozoides, las divisiones son simétricas. De una célula salen 4 espermatozoides pequeños, ágiles y funcionales. Ok, 4 por 1. En cambio, en la formación del óvulo, el objetivo es crear una sola célula gigante, cargada de nutrientes para el futuro embrión, ¿Y cómo lo logra? con divisiones desiguales. En la primera división, casi todo el citoplasma se va a una célula hija, mientras que la otra, llamada cuerpo polar, se queda con casi nada. ¿Se lleva todo el lunch una? Se lleva todo. Y lo mismo pasa en la segunda división. Al final solo sobrevive un óvulo grande y funcional, y los pequeños cuerpos polares simplemente se desechan. Es una estrategia de todo para uno. Exacto. Fascinante. Pero un proceso tan complejo debe tener sus riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si la repartición de cromosomas falla? Si al repartir las cartas a alguien le tocan de más o de menos. Es un riesgo real, y el error se llama no disyunción. No disyunción. Ocurre cuando los cromosomas no se separan bien. Si eso pasa, un gameto puede terminar con un cromosoma extra o con uno menos. ¿Y si ese gameto participa en la fecundación? El embrión tendrá un número incorrecto de cromosomas en todas sus células, lo que causa diversas condiciones genéticas. Entiendo. Todo esto suena increíblemente regulado. Tanto la fotocopiadora como la máquina de barajar cartas siguen un guión súper estricto. Ajá. ¿Cómo sabe la célula cuándo pasar de una fase a otra? ¿Hay un director de orquesta? Lo hay. Y es un sistema de control elegantísimo. Piensa en el ciclo celular como un coche. Ok, un coche. El motor del coche son unas enzimas llamadas cinasas dependientes de ciclinas, o CDKs. Ok, CDK. Suena técnico. Para que agarremos la onda, ¿qué vendrían siendo? Piensa que las CDKs, el motor, siempre están ahí, instaladas, listas para funcionar. Pero un motor no hace nada solo. Exacto. Necesita la llave en el encendido y que alguien pise el acelerador. Esas son otras proteínas, las ciclinas. Ah, ya veo. Entonces, las ciclinas son como la llave y el pie en el acelerador. Exactamente. A diferencia del motor, que siempre está, la cantidad de cada tipo de ciclina sube y baja en momentos muy específicos del ciclo. Ok. Cuando una ciclina particular aparece y su concentración sube, se une a su motor CDK, lo enciende y el coche avanza a la siguiente fase. Por ejemplo, la ciclina de mitosis. Aparece al final de G2, enciende su motor y la célula entra de lleno a la mitosis. Y cuando la ciclina desaparece, el motor se apaga. Justo así. Una vez que la mitosis termina, esa ciclina se destruye rápidamente, el motor se apaga y la célula sale de la mitosis. Es un sistema de encendido y apagado muy preciso. Entonces, este sistema de control es básicamente, pues, la policía que evita que las células se vuelvan anárquicas. Sí, sí. Y cuando esa policía falla, es cuando hablamos de algo como el cáncer. Has dado en el clavo. Tan importantes como los aceleradores, que son las ciclinas, son los frenos. Los puntos de control que mencionamos. Esos mismos son los que dicen alto, hay ADN dañado. O espera, ese cromosoma no está bien alineado. Claro.
El cáncer, en su forma más fundamental, es una enfermedad del ciclo celular. Son células que han perdido sus frenos, cuyos aceleradores están atascados y que se dividen sin control, ignorando todas las señales. A ver, para ir cerrando, hoy exploramos la vida de una célula. Desde su meticulosa preparación en la interfase, Ajá. vimos la mitosis, esa increíble fotocopiadora que nos permite crecer y sanar. Y también la meiosis, esa fábrica de diversidad genética esencial para la reproducción. Sí, un viaje completo. Después de este viaje al corazón de la maquinaria celular, ¿con qué idea final nos deberíamos quedar? Pues hemos visto la precisión casi robótica de este sistema, con sus motores, aceleradores y frenos. Y como bien apuntabas, las fuentes que analizamos dejan claro que entender esto no es solo curiosidad académica. No, para nada. El fallo de este sistema de control es la raíz de enfermedades como el cáncer. Y esto nos deja con una reflexión. A ver, Hemos hablado de cómo funciona la maquinaria cuando todo va bien, pero la gran pregunta para la investigación médica es cómo reparar los frenos o desactivar los aceleradores cuando se descomponen. claro, ¿cómo arreglar el coche? Exacto. Entender la coreografía perfecta del ciclo celular normal es el primer paso indispensable para aprender a detener el valle cuando se vuelve caótico y mortal.